He estado hablando de Jesús, que sirve como profeta, sacerdote y rey del pueblo de Dios. La semana pasada hablamos de él como profeta y realmente cubrimos muchas de las cosas duras que él dijo que incomodan un poco a la gente, pero que necesitamos escuchar. Amén. Hoy vamos a hablar de Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno. Así que esta es como la parte reconfortante de esta serie, donde pensamos en Jesús como nuestro sumo sacerdote. Para entender lo que hace como nuestro sumo sacerdote, necesitas entender al sumo sacerdote del judaísmo antiguo. Esto es sobre lo que lees en el Antiguo Testamento, comenzando con Moisés y Aarón y la ley que fue dada a través de Moisés. Así que este sumo sacerdote que sirvió en ese entonces, leemos acerca de él en estos libros del Antiguo Testamento y se llega a través de algunos de esos capítulos allí como usted está leyendo, porque sé que muchos de ustedes leen la Biblia. Amamos la Biblia en esta iglesia, amén. Sé que muchas iglesias dicen que aman la Biblia, pero nosotros amamos la Biblia. Por mucho que ames la Biblia, es normal que estés leyendo Levítico y estés como, ¿qué? ¿Qué está pasando ahora? Realmente estoy tratando de entender, pero es un poco difícil de envolver su mente alrededor de ella. Así que espero ayudarte a entender el rol del sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento, porque te permite entender a Jesús y apreciar lo que hace aún mejor. En primer lugar, nos enfocaremos en el sacerdocio judaico del Antiguo Testamento. En primer lugar, el sumo sacerdote era elegido de entre los israelitas. Todos los sacerdotes que servían en el tabernáculo, luego se convirtió en el templo, eran de una tribu específica de Israel. Tenían que venir de la tribu de Leví. Si no eras parte de la tribu de Leví, no podías ser sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote tenía que venir de Aarón y su familia. Esto comenzó en el capítulo 28 del Éxodo. Dice, haz que te traigan de entre los israelitas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar, para que sirvan como sacerdotes. Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y el hermano de Moisés, Aarón, fue el primer sumo sacerdote sobre todos los demás sacerdotes. Y tenía un papel especial para ministrar en nombre del pueblo de una manera que los otros sacerdotes no hacían. Para ser sumo sacerdote tenías que venir de la familia de Aarón. Y por eso a veces lo llamamos un sacerdocio irónico. Y ves que él sirvió, sus hijos sirvieron y tuvo éxito a través de ellos y a través de su línea familiar. Esto demuestra que es muy normal que la familia ejerza el ministerio junta. Y no tiene sentido. Cuando Dios pone un llamado en tu vida, Él te va a usar para enseñar a tus hijos muchas lecciones realmente valiosas. Y tiene sentido que muchas veces veas el ministerio como una bola de nieve en las familias. Si mamá y papá son muy evangelistas, los hijos aprenden cómo compartir a Jesús con la gente y hacer evangelismo. Estoy agradecido de haber podido hacer ministerio con mi padre y ahora puedo hacerlo con mi hermano y mi esposa. Y hay una base bíblica para las familias que hacen ministerio juntos. Es en Éxodo capítulo 29, verso 7. Vierte un poco del aceite de la unción sobre su cabeza y úngelo. El ser ungidos con aceite representaba que eran ungidos con el Espíritu Santo y que eran apartados para un propósito especial. Y es verdad que no cualquiera podía ser sacerdote. Tenían que ser apartados de una familia especial y de una tribu especial. Eso es lo que les permitía ser sumos sacerdotes. Pero debido a que él provenía de los israelitas, era capaz de representar a los israelitas y relacionarse con ellos de una manera especial, porque entendía por lo que habían pasado, sus problemas y sus pruebas, comprendía sus victorias y su liberación de la esclavitud en Egipto. Así que podía relacionarse con ellos de una manera especial. En segundo lugar, el sumo sacerdote debía ser ritualmente puro. La pureza era algo muy importante. Así que cuando lees el Antiguo Testamento, especialmente libros como Levítico, terminas leyendo muchas de las leyes levíticas que Dios requería, los estándares que se debían cumplir para que la gente fuera ceremonialmente pura en su adoración. Así que ahí es donde se leen algunas de las cosas que nos parecen extrañas, como los alimentos que eran impuros. No puedes comer cerdo, no puedes comer mariscos. Ciertas ropas que no podían usar, ciertas cosas que no podían hacer, ciertas regulaciones para los fluidos corporales y todo tipo de cosas que hoy lees y piensas. Todo esto es extraño, pero era parte de la ley ceremonial y era necesario para establecer la pureza. Había ley ceremonial y ley levita para todo el pueblo. Y luego los sacerdotes tenían un estándar más alto y el sumo sacerdote tenía el estándar más alto.
tenía requisitos matrimoniales especiales. Tenía que casarse con una virgen de su propio pueblo. De hecho, dice esto en Levítico 21, la mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo. No podía casarse con una inmigrante. Tenía una norma estricta y era para preservar la pureza. Ritual. Tenía requisitos físicos. Levítico 21, 18 a 20. Dice, en efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o con cataratas en los ojos. Así que no es políticamente correcto, ¿verdad? Es el estándar de Dios y está diciendo que la persona no puede tener ningún defecto físico. Creo que es gracioso que mencione cualquier defecto ocular. Así que si alguien usa lentes, estás fuera. Yo fuera, soy daltónico, me hice LASIK, no tenían LASIK en ese entonces, estás fuera, Ryan. Luego hay requisitos específicos de edad. Para ser sacerdote tenías que tener entre 25 y 50 años. Así que hay todos estos altos estándares que eran altos. Y no todos los israelitas tenían que cumplir con este alto estándar, porque el sumo sacerdote cumplía el estándar por ellos. Y recibían crédito por cumplir con este alto estándar, mientras ministraba ante el Señor. La tercera cosa que hay que entender es que el sumo sacerdote mediaba entre Dios e Israel. Así que el pecado había creado una relación rota entre Dios y el hombre. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín, había una relación íntima y cercana. La Biblia dice que caminaban juntos al atardecer. Piensa en lo maravilloso que es eso. Qué increíble sería si pudieras terminar de cenar y luego decir, oye Dios, ¿quieres ir a dar un paseo? Solo va a estar lindo afuera por un par de semanas más y luego va a hacer calor. Vamos a dar un paseo. Tenían esta estrecha relación y se podía caminar por el jardín y solo hablar con Dios como, oh, eso es un árbol muy bonito que hizo. Perdieron eso cuando pecaron. Y no había manera de ser restaurado a Dios relacionalmente a menos que fueras a través del mediador que Dios estableció. Y el sumo sacerdote era ese mediador en el judaísmo. Así que la gente tenía que pasar por él para tener acceso a Dios y estar bien con Dios. Si eras israelita, no podías hacer sacrificios por tu propio pecado. El sumo sacerdote tenía que hacerlos por ti. No podías entrar en la presencia de Dios. El sumo sacerdote iba a la presencia de Dios por ti. Para mediar por el pueblo, el sumo sacerdote debía vestir ropas muy específicas que representaban su papel de mediador. Les daré un pequeño resumen porque creo que es divertido familiarizarse con esto. Tenía que llevar un tipo específico de turbante en la cabeza. Debía estar hecho de lana azul cielo y tenía una corona dorada. Así que, por cierto, si alguien te dice que es una falta de respeto llevar gorras en la iglesia, no lo es. Los hombres han usado gorras en la iglesia desde el principio. Tenía el requisito de tener campanas cosidas en la parte inferior de su túnica, hecha de oro y decorada con granadas grabadas. Una orientación muy específica. Debía usar una prenda llamada efod, que era como un delantal hecho de lana azul. Puedes ver representaciones de artistas aquí. No tenemos ninguna prenda que sobreviva de la historia, así que estas son como interpretaciones de artistas leyendo la Biblia y haciendo lo mejor para crear una representación de eso. Ahora es interesante, sobre sus hombros en el efod se puede ver en esa imagen. Había 2 piedras negras hechas de sardónice cosidas al efod. Y 6 tribus de Israel estaban grabadas en una, y los nombres de las otras 6 tribus estaban grabados en la otra. Es casi como si llevara sobre sus hombros la carga del pueblo al representarlo ante Dios. Adicionalmente, él tenía cosido en el efod lo que se llamaba el pectoral del juicio, y había piedras cosidas en él y puestas en oro. Y Dios realmente le dio una dirección específica. Quiero que la fila superior tenga esta piedra y este tipo de piedra. Como muy detallado, muy específico. Dios les dijo qué tipo de hilo usar, de qué color debía ser, y este pectoral con las piedras y las tribus de Israel en las piedras. Piensa en cómo representa al pueblo y a todas las tribus cuando se presenta ante Dios. Y luego además tenía 2 piedras llamadas Urim y Tumim. Y estas eran usadas por el sumo sacerdote para discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. Así, por ejemplo, había momentos en que el rey llamaba al sumo sacerdote y tal vez estaba luchando con una decisión como ¿debemos ir a la guerra o no?
y le pedía al sumo sacerdote que intercediera por el pueblo, y el sumo sacerdote usaba estas piedras que guardaba en su efod escondidas allí y las usaba. No sabemos exactamente cómo las usaban, pero cuando la Biblia habla de echar suertes en el Antiguo Testamento, esto es lo que usaban. Tal vez los pusieron ambos en una gorra y metieron la mano y sacaron uno. Era como, espera, sí, vamos a la guerra o no. Así que era como la versión del Antiguo Testamento de lanzar una moneda al aire. Cara sí, cruz no. Y estas eran formas en que el sacerdote ayudaba al pueblo y representaba la voluntad de Dios ante el pueblo como mediador. Cuarto, quiero que entiendas que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios repetidos por el pecado, y había múltiples sacrificios que debían ofrecerse por el pecado. La ofrenda por el pecado se ofrecía por el pecado involuntario. Tenía que ser un animal el sacrificado. Es interesante pensar en eso. Pecado involuntario. Sabes, a veces pecamos a propósito, ¿verdad? Como yo sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba mal y lo hice de todos modos. Y a veces pecamos sin querer. Y sabes, si eres honesto, así como ni siquiera quise herir los sentimientos de esa persona, pero ahora me doy cuenta que estuvo mal lo que hice. Hay muchos pecados involuntarios de los que necesitamos perdón. Luego estaba lo que se llamaba una ofrenda por la culpa. Había que sacrificar un carnero o un animal equivalente. Esto era para pecados en los que se requería reparación o compensación. Así, si pecabas contra alguien y dañabas su propiedad de alguna manera, o perdía dinero o a un ser querido por tu pecado, no solo tenías que ofrecer una ofrenda por la culpa a Dios, sino que tenías que pagar a esa persona según la ley mosaica. Luego había una ofrenda quemada ofrecida 2 veces al día por los sacerdotes. Creemos que a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y era voluntario, además, que los individuos ofrecieran una ofrenda quemada. Tenía que ser un animal macho ofrecido sin defecto. El animal se quemaba por completo en el altar. La Biblia habla de cómo el aroma se elevaría hasta Dios y le sería agradable. Se ofrecía por la pecaminosidad general y también para expresar devoción a Dios o buscando su favor. Luego, probablemente la más importante sería la ofrenda del día de la expiación, en el día que los judíos llaman Yom Kippur. Y esta era la ofrenda anual para limpiar a toda la nación de todo pecado, intencional y no intencional, eliminando exhaustivamente toda culpa. Voy a hablar más sobre el día de la expiación en un segundo. Otras cosas en las que se podría pensar serían, por ejemplo, la Pascua. No era una ofrenda por el pecado, sino un sacrificio para conmemorar lo que sucedió en Egipto cuando el ángel de la muerte pasó sobre el pueblo de Dios. Y la sangre del cordero se puso en el dintel de la puerta para indicar quién pertenecía a Dios. Y así hicieron esta Pascua para recordar eso. Y es interesante, el sacrificio de la Pascua no era realizado por el sacerdocio, sino que era el líder del hogar quien sacrificaba ese cordero cada año en nombre de su familia. Así que si eras como el líder de tu hogar, cada año en la Pascua tendrías un cordero, lo llevarías a tu casa, pasarías tiempo con él. Y luego tendrías que cortarle el cuello y poner la sangre en el poste de la puerta para conmemorar la Pascua. Y había otras ofrendas que ofrecían continuamente. Había ofrendas de paz para la comunión y la acción de gracias entre Dios y el hombre, que se ofrecían siempre que era necesario. Había ofrendas de grano y de bebida para rendir tributo a Dios o para celebrar bendiciones en su vida. Literalmente traían pan y vino para ofrecer a Dios. Y una parte se quemaba en el altar y otra iba a los sacerdotes para que vivieran de ello. Así que, por cierto, no quiero que nadie me diga que el pan es malo, porque se utilizaba literalmente para adorar a Dios como ofrenda. Y si es lo suficientemente bueno para Dios, es lo suficientemente bueno para mí. Ellos dirán, pero no tenía el mismo contenido de gluten. Sal de aquí con eso. Luego estaban las ofrendas para la dedicación, solo para mostrar dedicación a Dios. También para apoyar a los sacerdotes, y había ofrendas de festivales para el culto anual con los días festivos. Así que solo quería que tuvieras una idea de todas estas ofrendas y sacrificios que se requerían. Estaba muy reglamentado, era muy específico y meticuloso, era complicado, también era desordenado y sangriento. Así que quiero que entiendan que el perdón no era barato. Luego la quinta cosa, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios una vez al año. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo un día al año. Levítico 16, 2 y 3 dice que él debe entrar al santuario solo una vez al año.
Y para entender esto, usted debe entender que con el tabernáculo había realmente tres partes del tabernáculo. Estaban los atrios exteriores donde cualquier judío podía entrar. Luego estaba el lugar santo, que era como el nivel 2, donde podían ir los sacerdotes. Y luego estaba el lugar santísimo, que era como el santuario más interior. Allí estaba el arca de la alianza. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí y solo en el día de la expiación, una vez al año. Dice Levítico 16, versículo 4. Antes de entrar allí, da algunos de los requisitos. Se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de tela de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De hecho, tenía una vestimenta especial que debía usar solo ese día. El sumo sacerdote vestía de azul y tenía el oro y las piedras y las cosas que les mostré todos los otros días. Pero en el día de expiación, él vestía muy simple, lino blanco liso, todo, tocado, ropa interior, túnica. Y era simple, sin decoración, sin piedras. Era para representar la humildad de venir ante Dios. Y el blanco representaba venir a Dios ceremonialmente puro y hecho bien. Así que el proceso era muy meticuloso y hay mucho que hacer. Y para ayudarte a entenderlo un poco más, quiero que veas este video que muestra una recreación de lo que sucedió. Veamos este video. Luego el sumo sacerdote traía 2 machos cabríos al tabernáculo o templo y echaba suertes por cada uno de ellos. Una suerte era para Asael o el chivo expiatorio y la otra era para el Señor. Se ataba una cinta roja alrededor de los cuernos del chivo expiatorio para distinguirlo del otro. El sumo sacerdote cogía entonces un buey o toro joven y ponía las manos sobre su cabeza, transfiriendo simbólicamente sus propios pecados y los de sus compañeros sacerdotes al buey. Después degollaba al toro y recogía la sangre en un plato para guardarla para servicios posteriores. A continuación, introducía por primera vez un carbón encendido del altar del sacrificio y el incienso en el lugar santísimo a través del velo. Allí, vestido de blanco, el sumo sacerdote quemaba el incienso ante el Señor. La sala se llenaba de humo, una nube que a menudo simbolizaba la presencia de Dios. El sumo sacerdote salía del lugar santísimo, se lavaba de nuevo, tomaba la sangre de la cápsula y volvía a entrar en el lugar santísimo por segunda vez. Entonces rociaba 7 veces la sangre de la cápsula sobre el arca de la alianza. El derramamiento de la sangre de la bolita representaba que el sumo sacerdote era perdonado y reconciliado para entrar en la presencia del Señor. A continuación, el sumo sacerdote mataba el macho cabrío elegido para el Señor, guardando de nuevo la sangre en un plato. Entonces entraba en el lugar santísimo con esta sangre por tercera y última vez. Como hizo antes, rociaría la sangre del macho cabrío 7 veces ante el arca. Como el macho cabrío era la ofrenda para el pueblo, este acto de llevar su sangre al lugar santísimo representaba que todo Israel podía entrar simbólicamente en la presencia del Señor a través del sumo sacerdote y debido al derramamiento de la sangre del sacrificio. Bien, quería que pudieras visualizar una representación. Obviamente habría sido mucho más especial que eso, pero puedes ver que fue espantoso. Era muy serio. Ir a la presencia de Dios era muy serio. Si no seguías sus instrucciones exactamente, el sumo sacerdote sería golpeado hasta la muerte por Dios. Había algo más. Tenía que tomar un poco de esa sangre, ponerla en los cuernos del altar fuera del Santo de los Santos. También ponían sus manos sobre el chivo expiatorio y transferían simbólicamente los pecados de todo el pueblo al macho cabrío. Y luego lo enviaban al desierto, simbolizando que la culpa del pueblo era enviada lejos y eliminada. Así que había todo esto sucediendo en el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba en la presencia de Dios y Dios se reunía con él allí. Y él ministraría en nombre del pueblo. Así que puedes imaginar lo que habría sido ser un antiguo israelita y nunca ser capaz de ir a la presencia de Dios directamente. Tenías que vivir indirectamente a través de otra persona que iba a la presencia de Dios en tu nombre. La sexta cosa para entender el sumo sacerdocio es que continuaba a través de una línea de sucesores. Así que generalmente pasaba de padre a hijo, y con el tiempo tendrías diferentes sumos sacerdotes. Algunos de ellos serían buenos tipos,
Otros eran muy defectuosos, comenzando con el primero, Aarón, el hermano de Moisés. Él trágicamente se dio para complacer al pueblo cuando quisieron crear un ídolo. Así que supervisó al pueblo creando un becerro de oro y adorándolo, lo cual es un fracaso épico para el sumo sacerdote. Y Dios castigó al pueblo. 3,000 personas murieron por eso. No, más tarde hubo un tipo llamado Elí, que era el sumo sacerdote en 1 de Samuel. Puedes leer sobre él. Y él toleró a sus hijos que eran sacerdotes, y ellos estaban abusando de su papel como sacerdotes y aprovechándose de la gente. Y el sumo sacerdote, su padre, Levi, los dejó salirse con la suya. Y Dios se enojó, mató a los hijos, mató al padre. Fue un gran problema. El sacerdocio fue transferido a otra familia. También estaba Caifás, que era sumo sacerdote durante la época de Jesús y supervisó el juicio falso de Jesús y su ejecución. Quiero decir, no hay fracaso más épico que ese. Y la gente lidiaba con eso año tras año. Realmente no sabías si el siguiente sumo sacerdote iba a ser un buen tipo. Al igual que el último sumo sacerdote, había un poco de incertidumbre y inestabilidad con eso. Y eso duró por años, por cientos de años hasta que vino Jesús. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Alabado sea Dios, ¿verdad? Así que quiero hablar de Jesús ahora. Espero que esto te ayude a entender un poco mejor lo que hacía el sumo sacerdote. Ahora eso te permitirá apreciar lo que Jesús hace por nosotros. Primero, Él vino de entre los hombres. Es Dios con nosotros, pero también es como nosotros y es capaz de representarnos ante Dios. En Hebreos dice, capítulo 2, verso 17. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Es interesante, sabes, piensas en el sumo sacerdote del judaísmo, provenía de la tribu de Leví y era israelita, así que podía relacionarse con los israelitas y su historia. Jesús es completamente Dios, pero vino como un hombre como nosotros, capaz de representar a la humanidad ante Dios. Y eso también le permite relacionarse con nosotros de un modo mayor. Y eso debería animarte. Si tienes dificultades, Jesús puede decirte, sé lo que sientes. Si estás luchando y lloras, Dios ayúdame. Tienes el consuelo de saber que Jesús entiende tu lucha. En Hebreos dice 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús es el que resistió la tentación, pero no cedió. Lo cual es muy bueno porque muchos de nosotros hemos caído en la tentación y no hemos cumplido con los estándares de Dios. Pero estamos representados ante Dios por alguien que pasó la prueba y cumplió perfectamente el estándar de Dios. Si alguna vez estás pasando por un momento difícil y estás realmente abrumado y desanimado, si estás deprimido, si estás luchando con la duda, si te sientes pasado por alto o olvidado y le oras a Dios y le dices, Señor, necesito tu ayuda, estoy realmente luchando. Jesús puede decirte honestamente, te entiendo, yo he pasado por eso. Y Él no estaba exactamente en el mismo tipo de situaciones en las que nosotros estamos, pero Él enfrentó el mismo tipo de retos, solo que de diferentes maneras. Como por ejemplo, muchos de ustedes están casados. Jesús nunca estuvo casado, pero como el novio de la iglesia, Él sabe lo que es tener un cónyuge difícil. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, no tenía que lidiar con la tecnología como lo hacemos hoy. Algunos dicen, estoy agradecido por mi teléfono, pero también lo odio al mismo tiempo. Él no tenía eso, pero sabía lo que era tener a 1000 personas diferentes gritándole, compitiendo por su atención. Sabía lo que era mantenerse concentrado en la misión, aunque hubiera todas esas distracciones en las que podría haber tropezado. Sabía lo que era ser oprimido, pasado por alto, perseguido, juzgado injustamente, acusado de cosas que no había hecho. No tenía mucho dinero, sabía lo que era estar arruinado. Puede identificarse contigo. Y si alguna vez te sientes débil, Jesús puede identificarse contigo. Y cuando le traes tus necesidades y le dices, Dios, estoy realmente luchando, Jesús podría decir, hey, lo entiendo totalmente, pero vas a estar bien porque yo estoy contigo. Entonces quiero que entiendas que Él fue designado por Dios. Es interesante que Jesús señala en las Escrituras que Él no quiere glorificarse a sí mismo. E incluso dice, ¿de qué serviría si me glorificara a mí mismo? No importaría, no valdría nada. En cambio, fue Dios Padre quien lo glorificó y lo eligió para servir como sumo sacerdote. De hecho, dice esto en Hebreos 5. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios,
como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Jesús no procedía de la línea familiar de Aarón ni de la tribu de Leví. Venía de la tribu de Judá, pero fue elegido por Dios para ser sumo sacerdote. Y es interesante que especifica después de otro orden, no el orden arónico de Leví, sino del orden de Melquisedec. En otras palabras, él es sumo sacerdote en la forma en que Melquisedec fue sumo sacerdote. Así que tal vez dices: ¿quién es Melquisedec? Es un nombre diferente, es del Génesis. Cuando Abraham experimenta una gran victoria en la batalla, la Biblia dice que se encuentra con el sacerdote de Dios, Melquisedec, que también era el rey de Salem. Y él es como una figura misteriosa, no sabemos mucho acerca de él, solo sabemos que era el sacerdote de Dios. Su nombre era Melquisedec, y es por eso, y sabemos que él representa a Jesús que vendría. Algunos teólogos piensan que Melquisedec era en realidad el hijo preencarnado de Dios. Esa es una posibilidad. Pero de cualquier manera, él definitivamente representaba al Hijo de Dios, Jesús. Cuando Abraham se reunió con Melquisedec, adoró a Dios a través de este sacerdote, le dio el diezmo a Melquisedec, se lo daba a Dios en acción de gracias, y la Biblia nos dice que Jesús viene después de esa orden. No sabemos realmente lo que pasó con Melquisedec, que no sabemos si alguna vez incluso murió con seguridad. Es por eso que estamos como que este tipo es realmente misterioso. Y de la misma manera que él es como esta figura misteriosa eterna, se nos dice que Jesús es similar a eso. Él es de la orden de Melquisedec designado por Dios y tiene este propósito especial que cumple. Mientras que los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron ungidos con aceite, Jesús no fue ungido con aceite de esa manera. Fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió como una paloma y el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, es sin pecado y sin mancha. Sin pecado y sin culpa. Él nunca pecó. Piensa en el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Tenía que hacer todas estas cosas ceremonialmente para ser ritualmente puro. Lavarse de cierta manera, usar ciertas ropas, evitar ciertas comidas, hacer ciertos sacrificios. Todo para volverse digno de ir a la presencia de Dios y ser perdonado para ir a la presencia de Dios y representar al pueblo. Ninguna de esas acciones hacía al sumo sacerdote del Antiguo Testamento libre de pecado. Le daban permiso para presentarse ante Dios. Pero todos esos rituales de purificación por los que pasó resaltaron nuestra necesidad de un sumo sacerdote sin pecado, y finalmente lo tenemos a través de Jesús. En Hebreos 7 dice: Él es el tipo de sumo sacerdote que necesitamos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Por eso, porque Jesús no tenía pecado, está calificado para hacer el sacrificio por el pecado. Y no solo hizo el sacrificio final por el pecado, se dio a sí mismo como el sacrificio final por el pecado. Y porque Jesús ya estaba limpio, no tuvo que ser lavado en agua. Porque Jesús ya está limpio, Él puede hacernos limpios a través de nuestra fe en Él. Y así no tenemos que ir por la vida repitiendo las leyes levíticas de pureza y siguiéndolas, porque Jesús fue perfectamente puro por nosotros, sin pecado y sin culpa. Así que no dejes que nadie te diga que Jesús pecó porque no lo hizo. Y la Biblia es muy clara al respecto. Él nunca pecó. En cuarto lugar, es el mediador entre Dios y la humanidad. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era el mediador entre Dios y los israelitas. Y Jesús, como nuestro sumo sacerdote, representa a Dios ante cualquiera en la tierra, toda la humanidad que crea en Él. Él nos permite reconciliarnos con Dios. Y Él es la persona por la que pasamos para llegar a Dios. De hecho, es el único a través de quien pasamos para llegar a Dios. Así que quiero señalar que porque hay un montón de falsas religiones en el mundo, donde verás, por lo general, algún tipo afirma que es a través de él que se llega a Dios. Algún líder de culto, algún falso profeta dirá: oye, yo soy este tipo especial, me necesitas para llegar a Dios. Ya sea Muhammad, Joseph Smith, algún tipo de culto, David Koresh, como la gente va y viene, pero por lo general es una mentira muy similar.
Una persona dice que la necesitas para llegar a Dios. Luego incluso hay como otra categoría como los católicos. Creo que algunos católicos, muchos de ellos son salvos porque creen en la salvación por gracia a través de la fe. Pero los católicos tienen muchas malas enseñanzas y mala doctrina. Y el problema que tienen es que elevan su tradición al mismo nivel de autoridad que las escrituras, lo cual es un gran problema, es un gran error. Todas nuestras creencias provienen de las escrituras, la palabra autoritativa de Dios. Y ninguna de nuestras tradiciones alcanza el mismo nivel de autoridad. Está bien tener tradiciones y es bueno mirar atrás en la historia. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Eso puede ser útil, pero la palabra de Dios es la máxima autoridad. Los católicos dicen que nuestra tradición es igual a la palabra de Dios en autoridad, y ahí es donde se equivocan, y vienen con mala doctrina como el purgatorio. No está en la Biblia, orar a los santos. No está en la Biblia, orar a María, la madre de Jesús. No está en la Biblia, no es algo que se te ocurriría hacer si solo leyeras la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a Dios en la humanidad, el hombre, Cristo Jesús. Él es el que trae la reconciliación. La reconciliación es la restauración de una relación rota. Quiero que lo pienses, aunque sea lógicamente por un segundo. ¿Por qué querías orar a María, la madre de Jesús, y pedirle que ore por ti cuando puedes orar directamente a Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué quería hablar con otra persona? Déjame hablar con él. ¿Verdad? No necesitas confesar tus pecados a un sacerdote y un confesionario en una iglesia católica. Puedes confesar tus pecados directamente al que es nuestro sumo sacerdote, que perdona nuestros pecados. Tienes acceso a Dios mismo, nuestro sumo sacerdote. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿Lo ves? El justo sufrió por los injustos. Y Él hizo esto para llevarte a Dios. Eso es asombroso. Así que una ilustración solo para visualizar eso sería como si toda la humanidad estuviera en un lado de este gran abismo y Dios estuviera en el otro lado. Y hay esta enorme brecha entre nosotros y Dios. Y no importa lo que hagas, si eres un gran saltador de longitud, si tienes un montón de cuerda, no vas a cruzar. Es una brecha demasiado grande. Y la brecha es creada por el pecado. Y aquí estamos en pecado, muertos, yendo al infierno, incapaces de reconciliarnos con Dios. Aquí Él es súper inaccesible. Y Jesús vino a salvar esta brecha. Él es el puente que permite a la gente como llegar a Dios. Solo es posible a través de Jesús. Ninguna otra religión, ningún otro líder espiritual, solo Jesús puede reconciliarte con Dios. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él vive para siempre para interceder ante Dios en su nombre. La palabra interceder significa que está orando por ti. Él está suplicando en su nombre, está representándote, Él está hablando en su nombre Dios. Él todavía está actuando como un sumo sacerdote, ministrando en nombre del pueblo, ante Dios. Literalmente está sentado a la derecha de Dios. Piensa en lo increíble que es esto. Estamos aquí abajo y estamos cantando a Jesús, estamos orando a Jesús, estamos hablando de Jesús. Y Jesús está actualmente en el cielo, sentado a la derecha del Padre, hablando con Dios acerca de ti. Eso es increíble. Quinto, Él ofrece el sacrificio final por el pecado. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento y la sangre que tenía que ser derramada, usted sabe, usted piensa en el holocausto y la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por la culpa y la ofrenda de expiación, toda la sangre que fue derramada. Y sucedió porque la sangre era significativa. La sangre es sagrada, porque la vida se encuentra en la sangre y toda la vida pertenece a Dios. Aquí es donde dice esto en las Escrituras. Levítico 17 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Bien, en esta sección quiero enfatizar la importancia de la sangre porque creo que de alguna manera no estamos familiarizados con ella.
La sangre era necesaria de múltiples maneras para tener el tipo correcto de relación con Dios. Un contrato es un acuerdo entre dos partes y se puede sellar un contrato hoy en día con una firma por lo general, tal vez un pago inicial. Luego hay un nivel más alto de compromiso, un compromiso de pacto. Y ves en la Biblia que los pactos solo eran posibles, solo era posible sellar un pacto con sangre derramada. Cuando el pacto abrahámico fue hecho, cuando el pacto noéico fue hecho, el pacto mosaico, estoy usando todos estos nombres, fue Abraham, Noé, Moisés, todos estos pactos, estas promesas entre Dios y el hombre fueron selladas con el derramamiento de sangre. Y cuando lees en tu Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, esa es otra manera de decir antiguo pacto, nuevo pacto. El nuevo pacto fue sellado con el derramamiento de la sangre de Jesús. La sangre es significativa y es necesaria en la adoración a Dios y para el perdón de los pecados, pero el significado espiritual de la sangre es simplemente cierto. Es una cosa universal. Por eso es que ves que las religiones falsas y las religiones paganas también usan la sangre en su proceso de adoración. Por ejemplo, los babilonios y asirios, ellos sacrificaban animales, había sangre. El hinduismo tiene sacrificio de animales y sangre. Las religiones griega y romana tenían mucho sacrificio de animales y sangre. Las religiones africanas, los aztecas, se volvieron locos con esto. Sacrificaban como locos. Los humanos incluso, las religiones populares chinas, tienen sacrificios de animales. Todas estas religiones hay sacrificios de animales y derramamiento de sangre, pero la sangre era derramada buscando el favor no del único Dios verdadero, Yahweh de la Biblia, sino del demonio, dioses menores, dioses falsos. La sangre fue derramada y así tenemos que entender que para adorar a Dios y estar bien con Él según las Escrituras, también había que derramar sangre y Hebreos lo explica. Si quieres entender este tema aún más, solo lee todo el libro de Hebreos después de la iglesia hoy. No es tan largo, puedes hacerlo. Dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo era purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Te preguntarás, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvieron que traspasarle las manos? ¿Por qué tuvo que sangrar? Porque no hay perdón. Nunca ha habido perdón sin derramamiento de sangre. Así que quiero enfatizar, porque en la iglesia hablamos mucho de la sangre de Jesucristo. Cantamos sobre la sangre, oh la sangre de Jesús. Hay viejas canciones como esa. Muchas de esas hay poder, maravilla, poder obrando en la sangre del Cordero. Tengo como un popurrí de los tiempos de antes de canciones de sangre en mi Spotify. Probablemente la gente piensa que soy un vampiro, al igual que yo no. Y me pregunto lo que la gente nueva piensa a veces cuando vienen a la iglesia y tal vez no son cristianos todavía, no saben mucho todavía. A veces pienso en ellos, como que deben estar asustados por toda la plática de la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? La sangre de Jesús, la comunión, la copa representa la sangre. Todas estas canciones sobre la sangre. Tienes que entender el significado espiritual de la sangre de Jesús derramada. No podemos ser perdonados sin ella. Y tenemos que superar la cosa donde es como un poco desconocido y nos parece raro. Y tenemos que darnos cuenta de que fue necesario que la sangre de Jesús fuera derramada para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Hasta que Jesús vino como el sacrificio final, los judíos del Antiguo Testamento tenían este sistema de sacrificios año tras año, día tras día. Cada día la sangre era derramada para cubrir temporalmente el pecado. Pero entonces Jesús vino como el sacrificio final para pagar el precio con su sangre por todos los pecados, para siempre, para todos los que creyeran en Él. Hebreos 7 dice que a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no necesita ofrecer sacrificios todos los días. Ellos lo hacían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Jesús lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Ahora no tenemos que ver toros y cabras siendo sacrificados en la iglesia porque Jesús fue el último sacrificio. Él no era solo un sacrificio, era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es interesante saber eso, que el sacrificio de Jesús fue el que puso fin a todos los sacrificios.
Es justo después de eso, después de que murió y resucitó en AD, Dios permitió que el templo fuera destruido y nunca fue reconstruido. Ahora, más de 2000 años después, ¿por qué Dios permitió que el templo fuera destruido y nunca reconstruido? No más. Entrar en el Santo de los Santos, no más sacrificios para el perdón de los pecados. Dios dijo, se acabó. Y nunca hizo que se reconstruyera. Y es porque ese proceso, ese sistema que existió, todo eso fue una culminación a la cruz de Jesucristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una prefiguración de lo que Jesús haría en la cruz. Y ahora que su obra se ha completado, la necesidad de sacrificios ha terminado, se acabó. Dios ya no quiere el sacrificio de animales. Y te hace consciente del hecho de que el judaísmo moderno no se parece en nada al judaísmo bíblico. En el judaísmo bíblico solo podía ser perdonado pasando por el proceso establecido en la ley de Moisés. Tenías que tener este proceso del templo y los sacrificios. Eso ya no ocurre. Así que las personas que se identifican religiosamente como judíos hoy en día tienen muy poco en común con los judíos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? El judaísmo del Antiguo Testamento era precristiano. La muerte de Jesús en la cruz fue la culminación y el cumplimiento de todo el judaísmo del Antiguo Testamento hasta ese momento. Ahora como cristianos estamos viviendo en el pacto cumplido y ya no tenemos necesidad de sacrificios. Luego quiero hablar de cómo. 6. Jesús nos lleva a la presencia de Dios para siempre como nuestro sumo sacerdote. Piensa en cómo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Iba a la presencia de Dios en nombre del pueblo. Ese lugar al que iba en tiempos del Antiguo Testamento era una réplica humana de un mayor santo de los santos en el cielo real. Es increíble pensar en ello. En Hebreos 9 dice esto: por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Así que ahora, como pueblo de Dios, no tenemos que vivir vicariamente a través de un sumo sacerdote humano que entra en la presencia de Dios por nosotros. Podemos entrar en la presencia de Dios nosotros mismos a través de Jesús. Eso es increíble. Es asombroso que tengamos ese acceso a Dios y no quiero que lo des por sentado. Piensa en cómo diferentes personas tienen diferentes cantidades de acceso a ti. Algunas personas tratan de tener acceso a ti y no lo consiguen, ¿verdad? Al igual que todos los días te llaman probablemente 10 personas que quieren hablar contigo. Y son como las llamadas spam. Tienes negocios que quieren llamarte y tú dices como acceso denegado. No queremos contestar, ¿verdad? Te podrías sentir como que todo el mundo te quiere. Mucha gente quiere hablar conmigo, pero no tienen el acceso. Pero sí, pienso en cómo en la vida diferentes personas tienen acceso a mí. Así que si eres miembro de nuestra iglesia, quiero que tengas acceso a mí. Quiero reunirme contigo. Probablemente necesites una cita. Si solo eres un vendedor y no vas a la iglesia, tal vez no pueda reunirme contigo. Pero si vas a la iglesia, me encantaría reunirme contigo. Me encanta hablar con la gente de nuestra iglesia, pero por lo general voy a concertar citas siempre que sea posible en horario de oficina. Luego hay personas que tienen un mayor nivel de acceso a mí en mi vida, como amigos cercanos o líderes en la iglesia. Puede que me envíen un mensaje de texto a altas horas de la noche. Hola pastor, tenemos una situación en la que necesitamos ayuda. Voy a tratar de hablar con ellos si estoy despierto. Intentaré ayudarles si puedo. Luego hay personas que tienen un mayor nivel de acceso. Si mi hermano viene a mi casa, no necesita una cita. Puede venir sin invitación porque es de la familia. Va a tocar el timbre porque quiere asegurarse de que estamos decentes. Pero no necesita una cita. Vamos a darle la bienvenida, queremos pasar tiempo con él, es de la familia. Y luego hay personas que tienen aún más acceso a mi vida, como mi esposa, Amy. Ella tiene todo el acceso, y todo el acceso más de lo que ella esperaba. Pero no hay límites allí. Hay veces que tenemos privacidad, pero realmente no hay límites. Ella tiene todo el acceso a mi vida. Puede entrar en todas mis cuentas, mi teléfono, todo. No hay secretos. Pero hay alguien que tiene aún más acceso que Amy en cierto sentido, y esa es mi hija. ¿Qué quieres decir? Bueno, Amy, cuando ella me quiere, y voy a dejar todo si ella me quiere, pero ella es al menos considerada de lo que tengo pasando. Así que ella podría decir como, bueno, quiero hablar con Ryan sobre esto, pero él está terminando su sermón, así que voy a sacar el tema el lunes.
O ella dirá, él está en una reunión en este momento, no lo necesito ahora, esperaré a que termine su reunión y entonces hablaré con él. Así que ella podría tener acceso a mí, pero es un poco más considerada. Pero Laila, mi hija, no tiene consideración por mi horario o lo que estoy haciendo. Ella solo me quiere y ella vendrá directamente a mí donde quiera que esté. No importa si estoy durmiendo. Tuve que empezar a cerrar con llave la puerta del baño en mi casa porque ella simplemente entraba. Hola papá, ¿qué haces? Y yo como estoy ocupado y no creo que quieras estar aquí. Pero ella realmente no, solo quería hablar. ¿Qué tal? Solo quería hablar conmigo. Y el otro día entró y dijo, ¿puedes abrirme estas gomitas? Necesito que las abras, le dije. Sí. Así que estamos trabajando en enseñarle, tocar la puerta y lo que eso significa. Pero ella no tiene vergüenza, ella simplemente irrumpe con audacia total. No le importa nada la propiedad, solo le importa papá y que necesita ayuda y te quiero ahora mismo. Y pienso en lo que dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Por la fe en Jesús te has convertido en hijo de Dios. Y ahora ya no necesitas ser limpiado o lavado ceremonialmente para entrar en su presencia. No necesitas usar ciertas ropas o hacer sacrificios o pasar por ciertos rituales. Puedes ir a su presencia cuando quieras, porque como un niño no tienes vergüenza. Jesús te ha quitado la vergüenza, tienes toda la audacia para acercarte a Él y puedes ser audaz al acercarte porque Él realmente te da la bienvenida a su presencia y te quiere con Él en todo momento. De hecho, me gustaría recordarte que Dios te quiere en su presencia, probablemente más de lo que tú quieres estar en su presencia. Puedes venir a Él siempre que lo necesites, siempre que lo desees y siempre que quieras estar cerca de Él. Y Él te da la bienvenida allí porque Jesús te ha limpiado y te ha concedido acceso a Dios. No tienes que llamar a la puerta. Puedes entrar y decir, Padre, te necesito. Y esto es lo último para terminar. Su sacerdocio es eterno. Jesús, su sacerdocio es eterno. No tenemos que preocuparnos por un sumo sacerdote que fallece y luego un plan de sucesión para el próximo sumo sacerdote, porque tenemos un sumo sacerdote eterno. En el reino de los cielos no tenemos que preocuparnos por un ciclo electoral de 4 años para sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote y nadie más consigue el trabajo. Es Jesús. No tenemos que preocuparnos de que una persona corrupta llegue a una posición de poder y nos defraude a todos. Tenemos un sumo sacerdote perfecto que solo nos ama y quiere lo mejor para nosotros y es justo. Hebreos 7:24 dice esto, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Su sacerdocio dura para siempre, así que la obra que hace como nuestro sumo sacerdote dura para siempre. ¿Lo entienden? El perdón de tus pecados es eterno, porque Jesús es eterno. Tu culpa es quitada de ti para siempre. Tu posición correcta con Dios y su favor en tu vida es para siempre, porque el sacerdocio de Jesús es para siempre. No puedes perder el favor de Dios porque no lo ganaste en primer lugar. Recibiste el favor que se llama la gracia de Dios, que Jesús ganó a tu favor y tú solo te beneficias de su buen registro. Tu acceso a la presencia de Dios es eterno. Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Él no te va a expulsar de su presencia. Él no va a cambiar las cerraduras de la puerta sin avisarte. Tienes acceso a Dios para siempre, porque el sacerdocio de Jesús es para siempre. Tu adopción en la familia de Dios es eterna. Él te ha llamado su hijo y en el reino de Dios no puedes ser desadoptado. Y tu vida es eterna. Estábamos muertos en pecado y destinados al infierno. Por eso vivíamos con miedo a la muerte. Ahora a través de Jesús, la muerte es solo una puerta a la vida que nunca termina. Es una vida eterna. No tenemos que temer a la decadencia, no tenemos que temer perder a nuestros seres queridos, no tenemos que llorar la muerte en el cielo. Podemos esperar la vida después de la muerte que dura para siempre, porque el sacerdocio de Jesús es para siempre.
Así que, como dice Primera de Corintios, podemos declarar: donde, oh muerte, es tu victoria, donde, oh muerte, es tu aguijón. El poder de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirles que inclinen sus rostros conmigo por un momento. ¿No están agradecidos por Jesús, nuestro sumo sacerdote? Tal vez estás en la iglesia ahora mismo y necesitas ser salvo del pecado. Y solo te diré, no puedes beneficiarte de la obra de Jesús hasta que confíes en Jesús para salvarte. Tienes que poner tu fe en Él y recibirlo como tu Salvador y también como tu Señor. Y eso significa que sometes tu vida a Él y lo reconoces como tu Rey. Hablaré más de eso en las próximas semanas. Pero algunos de ustedes, Dios los está llamando ahora mismo a ser salvos y Él quiere que sean transformados y perdonados de sus pecados. Y este sería un gran momento para que tomen ese paso de fe y lo reciban completamente. Y quiero guiarte en una oración para expresar que si estás listo para aceptarlo hoy, quiero que ores esto conmigo donde quiera que estés. Puedes estar en línea ahora mismo, escuchando esto más tarde o aquí presente en este momento. Pero si oras esto y lo dices honestamente, Dios lo escuchará. Solo ora: Dios, confieso que he pecado contra ti y necesito tu perdón. Sé que no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que Jesús me salve. Y creo que Jesús pagó el precio de mi pecado en la cruz. Creo que Jesús resucitó de entre los muertos y venció a la muerte. Recibí a Jesús como mi Salvador y te doy gracias, Dios, por amarme siempre. Y ahora quiero amarte y servirte desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, quédate conmigo en este momento, donde quiera que estés. Vamos a aprovechar esta oportunidad después de hablar de lo que hicimos para recordar el sacrificio de Jesús. Recordar el sacrificio de Jesús tomando la Santa Cena juntos. Así que ya tienen una porción de la comunión. Si necesitan una, pueden levantar la mano y nuestro equipo les traerá una. Esperemos que recibieron una al entrar. Si no, tienen que prestar más atención cuando entren en la iglesia. Pero te traeremos uno si lo necesitas. Solo levanta la mano un segundo. Y te daré una orientación. Solo debes tomar comunión si eres cristiano. Si no lo eres, solo debes observar en este momento. Pero cualquiera que sea cristiano es bienvenido a tomar comunión con nosotros. Incluso si tienes una iglesia diferente o estás de visita, sigues siendo parte del cuerpo de Cristo. Es especial tomar comunión juntos, nos encanta. Y luego la Biblia nos dice que antes de tomar la comunión debemos ver si hay algo en nuestra vida. Debemos examinar nuestros corazones y confesar el pecado a Dios. Siempre hay pecado en nuestras vidas del que no somos conscientes, como ese pecado involuntario del que hablamos. Pero la gracia de Dios y su misericordia y la sangre de Jesús pagan el precio incluso por esos pecados de los que no somos conscientes. Pero si hay pecados intencionales o más tercos, pecados rebeldes en tu vida o cosas que aún no has confesado, este sería el momento de hacerlo. Así que adelante y hazlo ahora mismo. Dice en Mateo capítulo 26, versículo 26 a 28, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Cuando tomamos el pan, representa y nos recuerda el sufrimiento que Jesús padeció por nosotros. Tomemos juntos el pan. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Sigamos adelante y tomemos la copa.
Señor, te damos gracias por tu sacrificio y recordamos lo que hiciste por nosotros con corazones agradecidos. Y lo hiciste porque nos amaste lo suficiente como para tomar la pena por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvados y perdonados. Te estamos muy agradecidos y mereces nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra dedicación por lo que has hecho. Te agradecemos que tengamos esperanza, que seamos perdonados y salvados gracias a tu obra consumada, a tu muerte y resurrección. Tú has asegurado nuestra victoria sobre la muerte. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Adoremos al Señor juntos ahora mismo.